Buenas, buenas, ¿cómo va? Espero que todo muy bien. Bueno, estamos con unos temitas técnicos, problemitas que no pudimos hacer en vivo. O sea, esta cuenta iba a estrenar su primer video stream por YouTube, su primera charla en vivo con una autora y poder seguir hablando con ustedes y comunicando, etcétera, etcétera, etcétera. Y no salió, no salió. Hubieron detalles, cositas que, bueno, como yo dije, podía pasar y hay errores y los hay y los habrá. Así que aquí estamos, o sea, haciendo un intento por tener nuestro momento, nuestra charla. Así que voy a presentar nuestro tema, vamos a hablar de esto y lo único malo es que si les quedan dudas o preguntas que nos quieran hacer, las van a tener que hacer en comentarios o seguirnos en redes sociales, así les vamos a comentar un poquito más. Así que empezamos. Mi nombre es Maca, me pueden encontrar en mis redes sociales como @entre páginas y más, tanto en Instagram como en TikTok, así como en mi página web y en este canal de YouTube. Soy una escritora argentina de romance y como una flamante amante del romance, no podía no empezar quizás este video hablando un poquito de por qué amo este género. Básicamente, o sea, creo que el romance es la base fundamental de una gran cantidad de historias que han sido inspiradoras, así como también toda historia que tenga algo de romance, aunque no sea el foco principal, querramos o no, nuestra atención va a estar en ese romance. Y eso es por el hecho de que genera tensión, de que genera intriga, de que genera como esa sensación de ganas de suspirar y de sufrir por partes iguales. Así que yo creo que el romance es un género, o sea que todos de alguna manera se busca el amor. Así que en los personajes y en los libros también vamos a hacer lo mismo. Mismo, por ejemplo, en mi caso, yo soy autora de un romance llamado Neuronas Enamoradas, que lo publiqué el año pasado con Mirifica Ediciones. Y justamente un dato de color es que esta autora, amiga, que va a ser mi invitada, mi primera invitada a este ciclo de entrevistas, que deberían haber sido en vivo y no nos salió, no importa. Hoy en día somos parte de la misma familia editorial y este episodio se llama Hablemos de romance a través del tiempo, porque la realidad es que creo que el romance traspasa las barreras del tiempo y del espacio y de cualquier género. Pero lo que me gusta sobre todo es cuando hablamos de un romance que crece con el tiempo y obviamente dentro de los subgéneros que podemos hablar está el romance histórico como tal, cuando ya pasamos a un tiempo pasado, y un romance contemporáneo que transcurre más o menos en esta época. Y qué mejor persona que Camila Iácono para hablar conmigo de romance histórico. Ella es autora de la trilogía Faustín, así como ahora de un hermoso librazo que está publicado por Mirifica Ediciones, que es Si no te hubiera conocido. Así que ahora le estoy dando pie a Cami para que ponga su micrófono y vamos a seguir charlando de este género que tanto nos gusta. Así que les voy a mostrar ahora a mi queridísima amiga Camila Iacono, que ahora se va a presentar, nos va a contar un poquito de ellas y ahora haciendo este jueguito de cámaras, chequen. Ahora estamos las dos juntas. Hola amiga. Estamos aquí finalmente después de hace media hora, 45 minutos de estar charlando nosotras, sin poder tener éxito en un vivo, pero estamos acá por lo menos para seguir charlando y después que los lectores y quien le interese lo vea. Así que como si yo no te conociese, y por si alguien no te conoce, quiero que vos te presentes ahora. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, Maca, gracias por permitirme estar en tu canal y qué honor ser tu primera invitada. Eso es un montón para mí porque además aquí nos están mirando nosotras, este mundo literario nos hizo amigas, así que nada, estoy muy feliz de estar en este espacio. Como bien ella me presentó, creo que nadie podría haberlo hecho mejor. Mi nombre es Camila Iácono, en mis redes me pueden encontrar como Camila Iácono Escritora, tanto en Instagram como en TikTok. Y sí, soy una romántica empedernida, perdida en el tiempo, y bueno, me autopubliqué una trilogía histórico-romántica que es Faustín, y hoy en día, junto con Maca, somos autoras de esta hermosa editorial que es Mirificas, y también publiqué un nuevo romance histórico autoconclusivo que se llama Si no te hubiera conocido.
Ahí está, ella me hizo el favor de mostrar el libro, cosa que yo no fui tan prolija y no lo tengo al lado mío como Yo estaba debería. preparada. Eso es lo peor con esto, con respecto a lo del vivo. Yo juro que estaba preparada, chicos. Yo juro que traté de hacer una prueba, nos conectamos un rato antes, tuvimos que esperar tiempos y un montón de cosas, todo para que después no se pueda conectar en vivo. Pero no importa, no importa. Las cosas pasan por algo. La próxima será mucho mejor, pero no los íbamos a dejar sin esta charla, porque ustedes si se imaginasen todo lo que ya charlamos. O sea, yo le decía, amiga, esto es una antesala a lo que tendríamos que charlar ahora en un rato. O sea, y es como, no sé qué habrán sido, media hora, 45 minutos hablando y es más o menos lo que esperábamos que fuese este programa. Así que bueno, vamos a volver a charlar y seguramente no vamos a decir lo mismo que dijimos hace un rato. O sea, yo ya nos veo tipo diciendo otras cosas o hablando como si no lo hubiésemos hecho. Así que nada, aquí estamos. Yo obviamente hago un extra a lo que vos mencionabas antes y es como, creo que no me imagino mejor primera invitada justamente que una amiga, o sea, que una colega, que alguien con quien justamente podemos hablar horas y horas de el romance. Lo hacemos en vivo y en directo, lo hacemos en persona, lo hacemos ahora, aunque vaya a salir grabado después. Así que no me imagino mejor persona para empezar este caminito de volver quizás al inicio, o sea, porque vamos a remontarnos un poco al inicio de Entre Páginas y Más. Y un poco yo empecé haciendo entrevistas de esta manera, o sea, tipo empezamos primero por escritas, después en vivo. Yo creo que te habré entrevistado en vivo también, o sea, andás a ver dónde está ese video. Pero es como muy loco sentirme otra vez en la posibilidad de poder hablar con otros autores y que por tanto tiempo, o sea, fueron inspiración de que, ay, algún día escriba o publique un libro. Y es como hoy en día estamos hablando de autor a autora, o sea, me parece como muy loco, muy, muy loco. Sí, la verdad que sí, es una experiencia re linda. Aparte, si vamos a hablar de romance, tenemos para tirar al techo, porque tiene tantas aristas romance, tanto en la literatura, en el cine, digamos, creo que en todas las aristas del arte, en todo hay romance. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero puede tratarse de lo que sea la historia, policial, ciencia ficción, lo que sea. Y el romance está siempre, creo que es inherente a las personas. O sea, lo primero que siente el humano cuando nace es amor. No hay forma de no sentir amor. Y bueno, hay formas, pero no importa. Otra Pero yo creo que el romance en algún momento toca la puerta de la vida de todos. No importa de qué manera, en qué circunstancias, cuántas veces, fallida, fallida, pero toca la puerta siempre. Siempre hay una historia para contar de amor. Más empalagosa, más apasionada, más instantánea, más lenta, pero creo que el amor está en todos lados y nada, creo que nuestro don de escribir sobre el amor nos abre esta puerta, ¿no? De poder contar distintos tipos de historias, distintos personajes, distintas cosas que, nada, para mí es un mundo hermoso y estoy feliz de compartirlo. Sé que podamos charlar de esto para quien nos vea. Y nada, después igual si nos quieren hacer preguntas las pueden dejar ahí o podemos hacer otro vivo en Instagram para responderlas. Yo resto Sí, ahí. Así que el que sí, sí, quiera. totalmente, porque Instagram por lo menos sí me dejó hacer un vivo, YouTube no me dejó, pero no importa, ya vamos a aprender para la próxima. Yo ya sé que esto en algún momento uno lo va a ver para atrás y va a decir, ¿te acordás ese primer vivo fallido que quisimos hacer y no pudimos? Pero bueno, son cosas del oficio. Y volviendo a lo que vos decías, completamente, o sea, creo que un poquito lo que decía al principio, el romance, por ejemplo, nosotros en nuestro particular hablamos, creo yo, del romance y lo englobamos dentro de un romance quizás de pareja, pero el amor, como decís vos, o sea, tipo, va contextualizado en familia, amigos, amor propio también, amor a los animales, o sea, creo que, como dijiste vos, o sea, es tomar un concepto tan amplio y tan complejo y tan inherente al ser humano y llevarlo al lado del romance a nivel pareja. Entonces acá vamos a empezar con la primera pregunta. La idea es con Cami nos vamos a ir haciendo una y una pregunta, salvo que obviamente la conversación nos lleve para otro lado, como puede pasar. Y mi primera pregunta justamente, Cam, va a ser, ¿qué es lo que para vos, y vamos a empezar re difícil, qué es lo que para vos define quizás un romance como tal? O sea, ¿qué es
lo que vos considerás esto es un romance, y después, por ejemplo, si lo que vos lees como romance difiere o se parece o lleva la misma línea de lo que vos escribís como romance. Ay, qué difícil, me la pusiste difícil. Pero bueno, Bien, creo que te bien las puedo últimas responder. preguntas. Bien. Ya las tenías repensadas, mala. Es que yo estaba preparada para todo con esta entrevista. Yo te juro que estaba lista. Mi problema fue la tecnología, pero yo estaba lista. Así que yo te A escucho. ver, yo creo que para mí, estoy pensando, ¿no? Así, a lo primero que se me viene a la mente. Para mí un buen romance o lo que considero un romance es cuando dos personas, sin importar las circunstancias, si son del mismo sexo o heterosexual, tienen una conexión. Para que el romance se dé, tienen que tener una conexión. Puedes empezar físico o a veces por lo emocional, muchas veces puede arrancar con una amistad, pero yo creo que la conexión lo es todo. Y cuando esa conexión se enternece y se apasiona, para mí ese es el mejor romance de la historia. Pero tiene que tener esos condimentos, o sea, tienen que conectar y esa conexión debe estallar en pasión. Porque siento que si falta esa pasión, no es que es un mal romance, pero le falta algo para mí. Cuando escribo, realmente busco que eso pase. Busco que mis personajes conecten desde algún lado o por alguna situación y que cuando lo hagan encuentren en ellos esa pura que los conecta más todavía hasta que estallan en pasión. Y no hablo solo de por ahí de los Spice, sino de irme a la verdadera pasión, o sea, el sentido de la vida del uno sin el otro o con el otro, el cambio que esa persona genera en la vida. Eso para mí es un buen romance. Me encanta, te escucho y es como que digo, ay, sí. Además me encantó como hiciste la aclaración de no rozar, o sea, que no es necesario o obligatorio el tema Spice. O sea, pero esa palabra que vos dijiste al principio, esa conexión, y que se dé eso entre dos personajes de lo que sea, o sea, tipo, como decías vos, tipo, en el contexto que sea ciencia ficción, fantasía, bla, bla, todo, o sea, que está esa conexión que te hace tipo como suspirar y emocionarte y sentir como ellos, es como que me hiciste decir, ay, sí, 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 sí. Sí, sí, eso yo creo que tiene que ser todo para que termine atrapando. Pero bueno, ya por ahí vamos a ir hablando más después de eso, pero yo en lo particular que escribo, yo necesito que no sea solo el romance. Para mí tiene que tener algo más que conecte a la historia. El romance es el eje emocional de todo. Perdón que están paseando mis perritos, ¿no? Yo paseo. No hay problema. El amor en todas sus formas también con cuatro patas. Exactamente. Pero bueno, ahora me deja preguntar yo ahora. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Yo conozco de vos una sola faceta de lo que escribiste, porque no quiero decir que fui lectora beta en otra historia, no tengo idea ni información sobre eso, pero la primera historia que leí sobre vos y que la amé es una especie de Rivals to Lovers, y me gustó mucho eso, pero quiero saber con qué, cuando sos lectora, ¿con qué tipo de romance te sentís mejor leyendo? ¿Con un Rivals, con un Enemies, con un Friends? ¿Cómo te sentís vos más identificada y si lo traspasás o no a la escritura? Ok. Tengo para responderte, por ejemplo, dijiste los Yo tres fui más tropes. buena, ¿viste? No significa que vayas a ser buena el resto de la entrevista, así que. em, Justo dijiste los tres tropes que creo que engloban un poco bastante, o sea, lo que son los romances o el lazo inicial que une a dos protagonistas, o sea, que luego va a terminar siendo un lovers. O sea, por un lado, el Friends to Lovers nunca había sido un subgénero que me llamase la atención hasta que empecé a leer algunos Friends to Lovers muy lindos y era como que dije, qué ternura, o sea, ese amor que va cambiando, o sea, ahí es lo que vos decías, o sea, cuando sos dos pequeños de 4 años, no estás pensando en un amor de pareja, pero hay una conexión. O sea, y empecé a encontrar la ternura, o sea, y la emoción en esas historias que iban creciendo los sentimientos a medida que crecían las personas. Entonces, por ejemplo, te digo,
me gusta, me enternece mucho, sobre todo si, ¿cómo decirlo? Cuando tiene cada uno de esos protagonistas una historia. O sea, me gusta mucho, o sea, cuando esa historia también va creciendo con los años, va creciendo en esa amistad y no solamente te quedas con el romance. O sea, me gusta un verdadero Friends que se va tipo como hasta dudando si va a ser un lovers, hasta que en un momento de decir, ya está, están atados de manos, chicos, por favor, dense un beso. O sea, es como, me gusta el slow burn, me gusta cuando es un desarrollo lento y despacio para llegar a ese momento, porque creo que me genera como esa necesidad imperiosa de seguir leyendo. Entonces, me gusta. Estoy yendo como de el top 3 2 1. En el segundo estaría el Rivals to Lovers. Me gusta mucho el chicaneo, la competitividad, hacer ese típico los que se pelean se aman, o sea, bueno, mismo por eso escribí ese género, o sea, me encanta el hecho de esconder detrás de una competencia básicamente motivos para verse, para hablarse, o sea, aunque sea para chicanear, entonces es como, me encanta y por algo lo escribí, pero si tengo que hablar del top uno del verdadero romance, o sea, que me eriza la piel, que me hace suspirar, que me hace chillar incluso de la emoción, banco un muy buen Enemies to Lovers, bien desarrollado, de esas cosas que me reía mucho cuando era la feria del libro y justamente fue esa charla u otras charlas de romance donde hablábamos de tropes dentro del Enemies to Lovers o esas frases típicas, o sea, que nos encantan, tipo, porque el verdadero Enemies to Lovers es odiarse, es ser de polos opuestos, pero generar un odio entre esos dos personajes o ser enemigos verdaderamente mortales y que después eso se termine convirtiendo en pasión y amor, ya está, compro, lo que sea, me convenciste. Sí noto mucho que se confunde un poco o que se considera enemies to lovers a un rivals to lovers o a una enemistad como dos personas que no se llevan bien o como dos personas que discuten. Para mí, si me pones dos personajes que discuten, no es un enemies to lovers. Una vez escuché, por ejemplo, decir que la pareja de Enredados es un enemies to lovers. Y yo me quedé y dije, ¿por qué? Y porque se pelean un montón y después se aman. No, o sea, se pelean un montón porque son extraños, o sea, tipo que no se conocen y son dos cabezas duras, o sea, que después terminan encontrando tipo esa chispa en el otro, o sea, pero no me podés decir que es un enemies to lovers. Ahora, pasemos a un clásico, pero me hablas de Romeo y Julieta y era la verdadera familia enemistada, o sea, pero si después lo pasamos a un factor de fantasía, aunque bueno, ya hoy en día ya no siento que sea spoiler, pero en Acotar tenías los humanos y los faes, o sea, había odio entre esas dos partes. Y bueno, después pasa todo lo que pasa, que repito, no quiero hacer spoiler, aunque creo que ya con los años que salió Acotar ya no se le considera un spoiler lo que voy a decir, pero esas verdaderas historias donde hay un odio que después se convierte en amor, tienen todo mi corazón. Es como lo que hoy está en auge del Dramión, una cosa así. Un Claro, Draco y un Hermione podría llegar a ser, o no sé qué tanto rivals o enemies, pero sí, una cosa bueno, así. ves, yo ahí no podría hablar porque no me censuren, pero nunca he leído Harry Potter y en las películas vi hasta la 4. Vi hasta las 4 y después me salté a las 7.2 para ver nada más el final. No me va a censurar el público, pero me va a censurar mi amiga. Ya está, me quedé sin una amiga. Cami abandonó el chat. No, no, banco porque es mi infancia, o sea, yo siempre fui una niña nerd. Con 8 años leí El Conde de Montecristo. Yo no soy normal en la literatura, pero Harry lo leí porque estaba justo en auge en ese momento y es una literatura que me gustó mucho cuando era chica, pero hoy no la volvería a leer. O sea, hoy no es mi foco de lectura. Pero nada, es muy linda, o sea, eso no lo voy a quitar, pero no te voy a dar por no leer algo que no me pasa nada. Yo te quiero igual. Lo sé, pero siento que me lo debo. O sea, es como, es leer ese libro justamente que marcó una generación. Entonces digo, algún día lo voy a leer, porque encima siento que los primeros libros me los terminaría rapidísimo. O sea, porque incluso varias Claro, veces claro. empecé a leerlos, o sea, porque eh, son accesibles de conseguir. O sea, creo que mi prima
encima los tenía y no me acuerdo si acá en mi casa en un momento no había, pero en inglés. Y yo en un momento sin darme cuenta creo que me había leído 50 páginas, o sea, más porque avanzaba rápido, porque más o menos sabía ciertas cosas o tenía las imágenes visuales en mi cabeza de la película, pero no, todavía no cumplí, todavía no cumplí. Pero bueno, sí. Es una lectura accesible, pero bueno, es muy juvenil, muy, muy juvenil, muy dulce, pero bueno, hoy por ahí estamos en otro foco, pero justo lo mencioné porque hoy se escucha mucho el dramión y demás, Sí. que yo ahí no comparto porque no es mi estilo, pero veo que hoy está mucho eso en auge. A mí particularmente me cuesta mucho el Enemies, mucho me cuesta. ¿Sí? Debe ser porque yo en mi vida soy muy tajante y es como que si te odio no te amo. No sé, no hay forma. Yo paso del amor al odio enseguida, pero del odio al amor me cuesta mucho. Tiene que haber una historia previa, como no quiero spoilear, en tu libro. Ahí puede ser. Un Rivals puede ser, pero un Enemies me recuesta. No sé si podría, Ok, me siento en pero el bueno. desafío de algún día escribir un Enemies to Lovers que te llegue a gustar. O sea, pero uno muy bien construido que te haga decir, tipo, amiga, me encantó. Tipo, ahora me gusta el Enemies to Lovers. O sea, vamos, podemos dejarlo, tipo, como un tip o algo, tipo, a futuro para hacerlo. Me gustó el desafío, me gustó la idea. Vos sabés que si lo escribís, yo sé que si vos lo escribís me va a gustar. No porque escribís vos, sino porque me gusta tu pluma, pero honestamente no me molesta leer. O sea, cuando leo me gustan las historias, pero yo no puedo escribir, me cuesta construirla, porque yo a los personajes lo siento, o sea, yo me enamoro de mis personajes y es como que si es un enemies, no me voy a enamorar. Te Digo, lo voy a odiar a este, no lo odio, quiero. claro. Te Claro. odio. O sea, te quiero amar, pero te odio. Claro, es como que no puedo llegar a Marte, ahí llego. Amarte. Y, por ejemplo, ahora me toca pregunta a mí. Si vos tuvieses que, justamente, resumidamente sería la palabra, pero no, porque no creo que vaya a pasar, pero ¿cómo te surge justamente esa idea de romance? O sea, por ejemplo, Faustín. Yo sé que Faustín fue producto de un sueño, pero ¿cómo fue esa realización de imaginarte, bueno, Faustín es mi protagonista, va a tener este romance o este romance o este romance? No vamos a spoilear, pero quizás, por ejemplo, tomemos el último libro, o sea, que es una pareja protagonista. Es como que me causa intriga pensar cómo en tu cabeza se te ocurrió ese romance, porque a veces uno puede tener la historia o podés tener quizás el conflicto o saber que querés escribir un romance, pero el organizar los personajes, el organizar los conflictos y lo que pasa justamente de trasfondo que decíamos, de que está bueno que sea algo más que romance, o sea, cómo lo ideas en tu cabeza, porque yo, por ejemplo, no sé, veo cualquier cosa en la calle y puedo imaginarme una historia de romance, ahora que después eso se convierta en una verdadera historia que tenga un trasfondo, que se escriba y todo, ya es otra cosa. Es complicada la pregunta porque un poco tiene que ver con las historias que me gusta leer, ¿no? Yo, si me imagino una situación, no puedo no imaginarla con el romance. El romance es lo primero que me imagino. Con Faustín, justamente el sueño que tuve ya tenía que ver con la historia de amor. O sea, no puedo spoilearlo, pero tiene que ver con el primer y el segundo capítulo. Entonces, lo que ya había una historia de amor en lo que soñé. Entonces, no. Después sí, cuando voy desarrollando, me doy cuenta que si quiero que la historia vaya para un lado o que vaya para el otro, o qué carácter le doy a los personajes, o cómo llegan a esa situación que empecé a imaginar, idear y demás, pero es como que lo imagino. En el caso de la novela nueva, eh, es como que yo me imaginé la historia de cada uno y, a como va el nombre del título, cuánto cambió en sus vidas el haberse conocido. Y la dio vuelta por completo a la vida. Entonces, después crear el amor de ellos no me costó tanto porque ya tenía definida su personalidad. Pero es como que yo no puedo concebir una historia para escribirla, hablo, que no haya un romance. O sea, puede haber mil cosas, pero el romance tiene que estar. O sea, ellos tienen que. No sé, yo soy una enamorada de la vida. Tiene que haber romance. Tiene que haber romance, es que por eso, o sea, yo creo que es, es, es el hecho de sentir que siempre tiene que haber romance, pero el imaginarse a los personajes, o sea, yo por ejemplo, casi se me escapa algo, o sea, tipo justamente de una historia que no es que vos hayas sido lectora beta, pero Mire, yo me acuerdo de que con ellos me pasó muy corto, conciso, que de un momento para el otro ya los imaginé.
O sea, no me fue, ni siquiera tardé en armar a los personajes. O sea, tipo, literalmente estaba caminando por un determinado lugar y como que crucé la idea y ya los imaginé a ellos y era como que los tenía físicamente, personalmente y todo organizado en mi cabeza. O sea, después la historia sí obviamente llevó su tiempo construirla y desarrollarla, pero como que me pasó que me fue fácil la parte de decir, ok, quiero ella, él en este lugar y después, bueno, que surja lo que surja. Mi pregunta quizás iba a si esa parte te es fácil o si incluso aunque sepas, o sea, tipo que tenés algo en mente o que tenés este sueño, si te es fácil construir quizás esos personajes y bueno, después obviamente la parte del romance. Quizás como me decís, o sea, si no te hubiera conocido, te fue fácil porque quizás hiciste el camino inverso. Hiciste las partes separados, pensando en lo junto, pero después preguntándose qué hubiese pasado si no se hubiesen conocido. La historia de amor a mí se me hace re fácil. Es como que no sé, toda esa sensación de la conexión entre los personajes y demás se me hace fácil porque mi imaginación siempre se encamina ahí. Por ahí con lo que me enrosco un montón es con el drama que quiero que tengan de fondo, el culebrón. Claro, con drama, claro. Con eso sí me hago más lío. Acá la La reina reina del del drama. culebrón. O sea, yo le digo directamente Sí, la reina del culebrón, o sea, porque lo tuyo a veces ni siquiera es drama, para mí ya es más que drama, o sea, es como, claro, si una es historia una no escala tiene, mayor. es una escala Camila Yácono, o sea, tipo, si yo digo que es un drama Camila Yácono, cualquiera que te conoce y te haya leído entiende perfectamente a lo que me refiero. Te voy a decir, maca, todos terapia. Totalmente, Claro. totalmente. Seguramente esas cosas flasheras, pero eso sí es lo que me cuesta más, que me enrosco, que me ha pasado que yo tengo mis amigos que me ayudan a escribir, que me dicen, Camila, ¿por qué tenés ganas de hacer eso? ¿Por qué te haces tanto daño? Todo más simple. y yo la enrosco, pero la historia de amor me sale súper natural, o sea, no tengo problemas. Sí, por ahí tengo problemas con, capaz te puede pasar a vos también como autora, el hecho de generar ciertas escenas o ciertas conexiones con otros personajes secundarios, parte del romance, ¿eh? O a dónde lo llevas, o qué conflicto le pones, pero el generar el romance en la pareja y la conexión entre los dos es lo primero que pienso. Digo, acá está mi novela. Este es el porqué. Después veo qué quilombo lo rodea, pero esta es mi novela. Bien, te me toca ahora a vos, o sea, vos ahora podés sacarte las ganas, sí, y decir lo que quieras Bueno, comentar. ya que estoy, y que justo estábamos hablando del desarrollo y todo eso, para vos, cuando creas tus historias de amor, ¿cómo desarrollas que el enamoramiento sea creíble para el que lo lea? O sea, ¿qué condimento le pones para que sientas que el lector va a entender que tus personajes están enamorados? O sea, ¿cómo lo das? A ver, ¿por qué trabajas? Acabas de decir el karma, creo yo, o el mayor conflicto justamente de una escritora de romance, por lo menos para mí. Y me voy a explicar por qué. Me pasa que haciendo el recorrido a través de mis novelas, en Neuronas Enamoradas no me fue difícil por el simple hecho de que como que la construcción estaba en el pasado y un pasado que ni siquiera se llegó a desarrollar del todo. O sea, cuando por primera vez me puse a escribir un Strangers to Lovers, es decir, un completos extraños a enamorarse, dije, a la pelorata, esto se siente muy difícil. O sea, porque no había nada que los una, no hay nada de base, o sea, tipo, sino que son dos personas que se conocen y algo que me costó mucho y creo que me cuesta hoy en día es el hecho de esa progresión despacito, en el sentido de que creo que hasta ahora los Strangers to Lovers que he escrito tienen cierto insta-love, o sea, un amor instantáneo, pero no me gusta que se queden con eso, sino que después sí me gusta desarrollarlo, pero siento que puede pasar en la vida real también, que te encontrás con una persona y pienses tipo, che, ¿qué onda? O sea, tipo, yo creo en eso de la resonancia, o sea, yo creo que te puede pasar de que algo en una cierta persona te genere y que no te generan todas las demás, que ahí puede haber un trasfondo. Después, obviamente, si girás la cabeza y seguís con tu vida como si nada, y no va a pasar nada. Entonces ahí encontré el desafío de decir, bueno, ¿cómo logro hacer que los personajes se conecten? En Neurona fue fácil, era como ya había pasado algo y vos ya sabés, o sea, que hubo ese algo y
desprecio por una situación que pasa, pero vos sabés que hubo algo y como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Con los Strangers to Lovers, en el primero me pasó que me costó mucho, mismo una vez que releí la historia, recién ahí le pude dar como un medio de unión, que ahí es donde creo que encontré la forma. O sea, un interconectar, un volver a cruzarse, un que el hecho de que el otro te mire no es lo mismo conforme avanza el tiempo. O sea, que yo te mire puede no significar nada y después puede significar mi todo. O sea, creo que cuando empezás a hacer ese cierto desarrollo de la perspectiva de cada personaje, y me encontré también el hecho de poder escribir desde dos puntos de vista un narrador omnipresente, el poder agarrar y decir, ok, están estos dos personajes, que cada uno tiene lo suyo, pero le interesa relacionarse con el otro y empieza a descubrir cosas que le gustan, cosas en las que le interpela, cosas en las que se siente familiarizado y, como no puede faltar en mis historias, que siempre haya un trasfondo, cosas a resolver. O sea, que haya algo quizás que los una o mismo batallas, o sea, que cada uno tenga y que encuentres en la otra persona como un sostén, un acompañamiento o mismo, o sea, alguien que te entienda, porque quizás le está pasando lo mismo. Entonces ahí creo que encontré mi manera, por lo menos en los Strangers to Lovers. Y después, esto es como un dato de color, escribí un Friends to Lovers. Y lo que me pasó con ese Friends to Lovers es que me fue bastante sencillo como escribir el momento también hay como una enemistad, pero al ser bastante más juvenil me fue muchísimo más fácil jugar con el desarrollo, porque en verdad cuando estás en la secundaria o en la primaria no te estás pensando tipo por qué te gusta. O sea, sabes que te gusta y te gusta. En todo caso, a lo sumo dirás que porque es linda, porque es bueno, porque lo que sea. Y bueno, en ese caso me resultó un poquito más sencillo hacer el desarrollo, porque era justamente dos amigos que se empiezan a dar cuenta que no, o sea, tanto cariño es solo de una amistad o hay algo más. Y ni ellos entienden por qué se gustan, pero en la historia se entiende que se gustan. Así que creo que me preguntaste justamente lo más difícil que me cuesta, a pesar de ser una escritora de romance, lograr justamente que sea creíble. O sea, que sea algo que yo diga, estos dos se aman. Es difícil, pero verá porque me lleva, tengo que preguntarte algo dentro de la misma pregunta, porque vos me lo dejaste el pie. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O en el instalo, como quien le dice? ¿Sí? ¿Crees? Creo, o sea, creo en el amor a primera vista como esto que te digo, o sea, esa conexión instantánea, o sea, que a veces sentís con una persona en el momento en el que cruzas una mirada, un par de palabras, o hay algo, o sea, tipo, porque y esto lo hemos hablado, yo siento que entre las personas hay resonancia. O sea, hay una cosa de energética, de vibraciones o de simplemente algo que te hace que hay veces que con una persona ya apenas intercambiaste un par de palabras y sentís como una sensación de, che, yo te conozco. O sea, tipo, o hay algo que compartimos. Y para mí eso es una resonancia. Entonces, sí creo en el amor a primera vista. Sí creo también, o sea, que como te decía, si ese amor a primera vista no prosigue o no se desarrolla o no siguen pasando cosas, va a quedar en la nada, o sea, porque justamente lo instantáneo fue lo del momento. O sea, si te cruzas miradas y nunca más te volviste a cruzar es otra cosa. Ahora, si empieza a pasar que hay encontronazos y empezás a descubrir ese lado detrás de la resonancia, ahí ya tenés el desarrollo de la historia. Bueno, mismo no vamos a hacer el caso, pero vos ya sabés, porque no es que haya sido lectora beta de una historia. Pero en ese caso me pasó, o sea, de que literalmente fue instantáneo, pero no lo iba a dejar como una cosa instantánea, sino que necesitaba darle un desarrollo. Y creo que fue la historia que menos me costó que se notase, o sea, que había algo entre los dos, por más que al principio fuese un flechazo. Es el cimbronazo, creo yo, que genera uno cuando aparece en la vida del otro. Sí, Y a veces ese cimbronazo puede despertar una historia o algo más, y a veces puede dejar abierta una puerta. O sea, depende cómo se dé. totalmente. Yo creo que sí, ahí comparto bastante lo que decís vos de la resonancia,
Pero bueno, viste que hay gente que te dice, no, eso no existe, yo necesito tiempo para enamorarme, y es válido también, porque hay gente que analiza mucho las cosas, hay gente que analiza mucho las cosas, no se deja llevar por esa parte, sino que es más racional, y es válido también, o sea, no significa que no se haya enamorado, que no exista. Viste que hay gente que lo tiene muy tajante, no, esto no existe, esto, sí, esto. Y yo creo que en el amor no hay algo que exista o no, es el momento de la persona y de lo que te cruzás y de la circunstancia y si pasa, pasa, es un tren, te lleva puesto, te lleva puesto. Te lleva puesto y me gusta, sí, eso, por ejemplo, que a veces se ve en algunos libros. Viste que uno sabe cuando compra un libro o le recomiendan un libro que es un libro de romance. O sea, ya está catalogado como eso. Pero me gusta mucho las historias donde los personajes verdaderamente llega a un punto en el que dudan qué es lo que sienten. O sea, vos porque lo sabés, sos el lector o sos el escritor o fuiste el editor, o sea que obviamente tuvo que englobar al libro en un género, pero cuando vos solo te concentrás en la historia, imagínate que te diesen un libro sin decirte de qué género es y vos lo estás leyendo y compartís con los personajes el decir, che, esto es romance, che, me estoy enamorando, cuando empezás a justamente dudar de esas sensaciones, de esa sonrisa que se te escapa tipo porque la miraste reír, o sea, tipo cuando empezás a dudar de esas cosas, yo eso me derrite. O sea, me derrite a un punto en el que digo, ay, ¿será o no será? O sea, tipo, porque la verdad es que también, o sea, como decís vos, te llevará puesto, pero al mismo tiempo es un mar de incertidumbres. O sea, hasta que en algún momento es como si todo se aclarase, o sea, tipo, y de la tormenta o de las olas que te están embistiendo, se viniese la calmita del mar. O sea, y todo termina teniendo una claridad increíble. Y esas historias, tipo, realmente creo que muero por esas historias, o sea, esas verdaderas historias, o sea, donde el desarrollo es tal, o sea, que vos te enamorás con ellos, o sea, y vos dudás con ellos, y es como que decís, ay, ¿por qué? Ni hablar, tipo, si sufren, o sea, si hay sufrimiento añadido, porque obviamente creo que en todo romance, una u otra forma, hay algo de sufrimiento, ya está, son esas historias que siento que termino recordando por algo, más allá de si el romance fue bueno o no. Sí, sí, sufrimiento, cuestionamiento, ¿qué estoy haciendo? Es verdad, sentirá lo mismo, no sentirá lo mismo. Ese, la incertidumbre pura cuando sentís tanto, que tenés miedo de sentir tanto. Que tenés miedo también de que termina siendo tipo como una llave que la das, o sea, tipo a vos mismo. O sea, es como te estoy confiando algo preciado, o sea, y al mismo tiempo eso también es la puerta a lo lindo y a lo feo, o sea, tipo, es la puerta a decir, tipo, che, te estoy dando la... Una vez había leído una frase que creo que es de un libro, o sea, pero no estoy segura, pero así como decíamos esto de los tropes dentro de los enemies to lovers, cuando se dicen, tipo, te estoy dando la llave para destruirme, eso es como, me mataste. O sea, es el valor verdad, el valor tipo quizás aplicado de una manera metafórica, pero es parte, o sea, de lo que significa. O sea, tipo el romance en sí. Y ahí ya nos estamos yendo quizás a un punto más dimensionado grande o incluso de mucha palabra, de mucho libro, o sea, pero en la vida real también es así, o sea, por algo escribimos romance, o sea, por algo nos gusta también el romance. Tal cual. O sea, me encanta leer de fantasía, Sí, pero sí, ¿qué tal pasa en cual, la tal vida cual. normal? Bueno, en el romance estamos leyendo también, o sea, cosas de la vida normal, como dijiste vos, es algo inherente del ser humano, o sea, el amor y el amar. Sí, es verdad. Sí, la verdad que sí, compa. Pero bueno, no sé, es como actuaciones, qué sé yo, tiene tantas aristas el amor y para sentirlo y cuándo lo empezás a sentir y qué te genera, qué genera en el otro. Eh, no sé, por eso creo que también es difícil de construirlo. A mi pregunta con qué es creíble, Mm. porque salvo que uno esté hablando constantemente de los sentimientos del personaje, por ejemplo, a mí me pasa mucho que escribo en tercera persona y no se ve siempre qué le pasa al personaje, porque estás en la mente de él. Entonces está bueno que qué gestos por ahí generan ese amor o enamoramiento. Y nada, es complicado, es complicado. Sí, es complicado. Bueno, y ahora creo que como preguntaste vos, me va a tocar a mí. Y creo que también me vas a odiar porque puede que sea una pregunta difícil. Pero A en ver, cuanto dispara. a en cuanto a las dos historias que ya tenés publicadas, o sea, una es una trilogía y la otra es un libro autoconclusivo. ¿Cuál fue quizás
la historia que más te costó justamente por un tema del desarrollo del romance? No por la historia en sí, quizás, o sea, pero sí por el hecho de que terminases de escribirlo y dijeses, este es el resultado final que quería. Faustín. Faustín fue más difícil Ok, que la otra. Fue más primero por la época, porque es, o sea, siglo XVIII y el romance no era igual. Si bien yo amo el romance histórico, me gusta mucho escribir en otra época, es una época complicada donde las expresiones emocionales, sentimientos, cortejos, no son iguales que ahora y que tampoco la de Si no te hubiera conocido, que es 1960, 1950 y pico. Eso ya lo hizo difícil. Y también mi incertidumbre, porque yo en ese libro, al margen de los sueños, yo quise mostrar los tres amores por los que suele pasar una mujer en su vida y tenía mucha incertidumbre de con cuál debería quedarse y cómo desarrollar bien todas esas historias sin que sea forzado. Porque a mí lo que siempre me da miedo como escritora es que parezca todo muy forzado. Porque uno sabe lo que quiere cuando concluye la historia o a veces no, pero es como que decís, bueno, quiero que estos dos terminen juntos, pero necesitas el contexto y el espacio. Y en una historia como Faustín, por la época, me complicaba mucho. O sea, no era fácil que una chica de esa época tenga amores. No es normal. Entonces era como que ya hacerle más de uno también era raro, pero podía ser. Entonces, nada, esa fue la que más me costó y por eso también de pasar de un libro, en un momento se me hizo biología y cuando estaba escribiendo el segundo dije, upa, son tres. Y el tercero me costó tanto sacarlo. Pero bueno, nada, con el otro me sentí mucho más cómoda porque yo sabía dónde quería llegar y con quién y cómo. Entonces solamente era todo el trasfondo y el llegar a ese momento, pero yo ya tenía definido que era así. En cambio, Faustín me costó más. claro, claro. ¿Te sorprendí? Sí, más que todo por una cuestión de que me imaginaba que hubiese sido por un poco la extensión, pero entiendo que la época no ayuda. O sea, como que me esperaba una respuesta así, pero al mismo tiempo dije, bueno, no va a ser solo por un tema de que la historia no la podía soltar. No, no, igual que no la podía soltar, me costó mucho soltarla a la nena, ¿eh? Me costó un montón, pero sí me pasó que me costaba el decir, ¿cómo hago para que esté con este hombre y viva algo con este hombre y viva algo con el otro y quiero y no quiero y no lo quiero dejar ahí, no lo quiero dejar ir? Yo no quería dejarlo. Nada, es como lo que debo y lo que quiero y no quiero. O sea, yo creo que si no le hubieses puesto un punto final en, ¿cómo se dice? En el cierre de la trilogía, a mí no me sorprendería que hubieses escrito 5 libros, 7 libros. O sea, tipo, yo siento que la historia hubiese seguido, hubieses hecho un salto temporal, hubiesen pasado 10 años de Faustín 1, de Faustín 2, 3. Así que yo me imagino que Faustín habría para rato. Sí, sí, no, a ver, bueno, es como un spoiler, pero tengo una precuela de Faustín. O sea, tengo más del universo Faustín, pero es como que la historia de ella, a ver, en algún momento ya está, no era una geisha, no podía seguir. Sí, bueno, Y aparte, en algún momento se le acababa la juventud. sí, bueno, eso sí, en algún momento Pero, tenía que ser crecida. Si no le claro, haces tipo Ash Ketchum de Pueblo Paleta en Pokémon, o sea, de que siempre tuvo 14 años por 25 años de transmisión de programa, o sea, tipo, en algún momento la nena tiene que crecer. claro, y aparte las mujeres, ¿sabes? Como que a los 40 ya está, ya es abuela y listo, más o menos. Claro, es abuela. Encima yo a Faustín, por una cuestión mía personal, no la hice tan fiel a la historia porque en realidad su historia debería haber empezado cuando ella tenía 15 años y es chocante para nuestra actualidad. Sí, Entonces, por 19, o sea, yo ya a ella ya le saqué 5 años de gloria con los muchachos, entonces tuve que alargarle déjenle 3. la historia, pero claro, le saqué como 5 años de gloria. Pero bueno, nada, esa fue me costó y por eso me llevó tantos años, pero
tantos años, me llevó mucho más entre el traspaso del 2 y el 3. El uno salió como un bebé de un pujo, pero los otros dos me costó, tuvo más trabajo de parto la bebé. Claro, sí. Pero bueno, Todo me ya parece con, muy si no te loco. hubiera conocido, no. Sí, con si no te hubiera conocido no me pasó eso. Tuve otro tipo de investigación y también otro tipo de desenlace de la historia. Ahí exploré otros tropes de literatura que no había explorado antes, pero es como que lo llevé diferente. Eran ellos y lo que giraba a su alrededor, pero eran ellos. Faustín no, Faustín era como que la historia fue más la vida de ella y qué pasaba cuando el amor tocaba su puerta. Acá no es que es la historia de Vicky o Lorenzo, es la historia de ellos y qué pasa cuando se conocen. Entonces es distinto, es otro foco. Yo a todo esto, salvedad para los que nos estén viendo, yo todavía no leí. No es mi culpa que Cami escriba mucho, chicos, pero tengo Faustín 2 ahí esperándome, tengo Faustín 3 que tiene que volver a mis manos y ya tengo el de Si no te hubiese conocido. Mi excusa es que yo hasta ahora solo tengo publicado uno y Cami tiene cuatro. Entonces, no importa que hace mucho tiempo que nos conozcamos, no importa que ella no haya sido una lectora beta de una historia, pero algo que me pasó cuando leí Faustín es que me gustó mucho eh, cómo fue toda la construcción, o sea, y se nota, vos decís que quizás en Si no te hubiera conocido había más otra investigación, otro tipo de investigación. A mí me pasó que nunca en mi vida había ido a Francia y me sentí en Francia, o sea, era como estoy dentro de la historia. Y además, algo que me gustó muchísimo, y bueno, me estoy adelantando a otra pregunta porque te tocaría a vos, pero lástima amiga, agarré el micrófono. Me gusta mucho cómo la historia, o sea, tipo, sé perfectamente, pero porque también te conozco que la escribiste vos. O sea, me gusta muchísimo cuando un autor tiene su pluma de manera definida y yo no sé si todos los que son lectores, o sea, a veces se dan cuenta de que los autores tienen una pluma característica y justamente te lo das cuenta cuando lees algo distinto, ya sea que cambió de género o que cambió de narrador, que decís, che, wow, qué impactante, lo cual no es malo, a veces uno tiene que como curiosear en su pluma y algo que a mí me gusta es eso. Y ahora la pregunta justamente sería, ¿lo pensás, o sea, tipo, lo planificás, o sea, es como estás como con ciertos estándares o ciertas cosas que querés mantener para que se note, o sea, que estas historias son tuyas, o es una casualidad, una percepción también mía como lectora, más allá de conocerte como amiga. Me pone muy contenta que me digas que tengo un estilo. O sea, creo que ahí estoy respondiendo porque no me doy cuenta que tengo uno, pero me gusta que alguien que lo lee, al margen de que nosotras seamos amigas y que nos conozcamos, cuando vos leíste Faustín uno no me conocías. Entonces, el hecho de que digas que, o sea, nos conocíamos de vista nada más, pero no, o de nombre, pero no era que teníamos trato, que vos decís, esto lo escribió mi amiga de toda la vida. Claro. Entonces, nada, el hecho de que puedas decir, ese es el estilo de Cami, a mí me pone re contenta porque es algo que manejo. A veces sí trato de mantener un estilo con ciertas circunstancias, por ejemplo, el tema del drama, del roce de los personajes, del trato con la familia, los amigos, o sea, hay cosas que son muy propias mías que creo que no dejar, pero sí me gusta que sean un poco cambiantes las historias por ahí, en las circunstancias que se dan, o en lo que trato de describir o transmitir. Yo a veces trato de transmitir un mensaje, pero en relación a lo que es la novela, o sea, que le pasa a los personajes. Hay gente que escribe más dejando metáforas. Yo, por ejemplo, con tu libro sentí que brindaste un mensaje al mundo en general que cualquiera podía ponerse en ese pecho y decir, che, pasa esto, que yo viví esto. No sé si mis libros generan ese efecto, pero sí me gusta que por ahí la gente pueda viajar y vivir una historia y saber que pueden haberlo vivido ellos o sentirse identificados o no, pero se fueron de viaje un ratito con esos personajes. Así que nada, si me decís que tengo una me recontenta, pero creo que no es algo que planeé. Claro, Simplemente soy yo. me gusta, me gusta. Así que si alguien me plagia, ahora voy a saber. Porque va a ser como, esto me suena muy Cami, che. Vamos a investigar. Sí me daba miedo cuando publiqué de decir, che, no me parecería algún autor. Yo soy muy fan de Flor Bonelli. Consumí mucho Flor Bonelli muchos años porque, nada, la quiero un montón, la conozco
de grande, o sea, yo tenía 18, 19 cuando leí su primer libro, pero es como que me empapó mucho del romance histórico de ella. Y tenía mucho miedo cuando escribí Faustín de caer en la onda de ella, porque uno, a ver, que todos nosotros, ¿no? Que somos lectores, somos un conjunto de los que vemos. ¿Viste la famosa frase tú eres lo que comes? Bueno, yo consumo libros e historias, entonces creo que soy un conjunto de todos los libros que leí y mi creatividad es... Entonces, nada, yo tenía miedo de que me relacionen con su literatura, pero no. Después volví a leer libros de Flor, leyendo mi propio libro, y me di cuenta que no, que compartimos eso del romance histórico, pero ella tiene su estilo, su forma de investigar, de transmitir, y yo tengo el mío. Entonces, nada, eso está bueno. Pero me pone contenta, me hiciste un halago muy lindo. Es Así que, por que te ejemplo, agradezco y te disculpo la doble pregunta. es que, por ejemplo, si bien todavía no los terminé, o sea, tipo, el de si no te hubiera conocido, ya lo empecé a ojear, a chusmear las primeras páginas. No puedo decir que me lo senté a leer como tal, o sea, tipo, pero era como que la curiosidad ya me picaba, mismo incluso en la feria del libro ya me picó la curiosidad. Y, y era eso, era como que leía palabras, leía frases, o sea, y decía tipo, esto lo escribió Cami. Así que, nada, yo creo que sí tenés un estilo marcado y que también, o sea, me parece que es imposible sacar al autor del todo del libro, o sea, porque incluso cuando no queremos escribir algo nuestro, justamente es algo que no forma parte de nosotros, o sea, entonces también tiene que ver con nosotros. Así que en ese sentido me gusta mucho cómo lo haces y está muy bueno que te salga entonces natural, o sea, porque ya efectivamente es tu pluma y tu forma de escribir. Así que ahora Bueno, ahí si vos podés... me dale. diste el pie por una pregunta que no tenía planeada, no la tenía planeada. En realidad no tengo planeada ninguna, pero bueno, me sorprendiste con esa dinámica. Pero ya que justo nombraste eso que tenemos nosotras en los libros, ¿cuánto hay en tus historias de la maca romántica? O sea, de tu voz romántico en tus personajes. Por ejemplo, Rina, que ya la conocemos, y las que estamos por conocer, y las que yo no quiero decir que conozco, ¿no? Que no la conozco, no sé quién es. No tengo ni idea, no tenemos ni idea. Em, en la parte romántica te puedo decir, o sea, que tiene esos romances, como decíamos al principio, que me gusta leer. O sea, me gusta un Rivals to Lovers porque me gusta esa competitividad, me gusta ese chicaneo, me gusta esa, esa relación competitiva que te vas dando cuenta, o sea, que se está transformando en otra cosa porque ya no pasas tiempo con esa persona solo por la competencia, sino que hay algo más, o sea, o ya no la ves con los mismos ojos de es mi archienemiga o es mi rival, sino que lo estás viendo con otros ojos. Así que en la parte romántica, en Neuronas, por ejemplo, tiene un estilo que me gusta mucho. Después, en las historias en general, o sea, me gustan mucho esos romances donde cada personaje tenga lo suyo y que de una u otra manera termina habiendo como un entendimiento entre los dos. O sea, más allá de que te guste lo que es o cómo es la otra persona, que haya como un entendimiento de esa persona. Así que en mí, o sea, sí te puedo decir, o sea, cabecera, y esto es una realidad y es imposible de negar, todas las historias tienen amplias cosas de mí. O sea, tipo, mismo por ejemplo, si lees la dedicatoria de Neuronas, dice, para todos los que nos debatimos entre el quiero y el debo, o sea, yo estoy incluida en esa burbujita. Por ejemplo, la próxima historia que va a salir con Miríficas, tirando pequeña data sin que nuestra querida editora me odie, porque creo que esto lo puedo decir, hay un trasfondo de la historia, o sea, que tiene que ver con las batallas, que tiene que ver quizás con los distintos tipos de batallas y que uno muchas veces minimiza sus propias batallas porque dice, lo mío no es tan terrible a comparación de esto. Y para mí toda batalla es válida. Entonces es como que siempre, inherentemente, va a haber algo mío en esas historias. Y lo llevo quizás desde el lado del romance porque me parece una muy buena forma de que dos personas con sus distintos conflictos o con sus distintos temas de maca eh, encuentren cierta solución. Porque si bien pueden solucionarlo por ellos mismos, muchas veces se necesita un empujoncito, una ayudita de otra persona. Y le sumamos después todos los demás factores, o sea, de que el amor en verdad sana. Así que creo Es que verdad. tiene
muchísimo, o sea, tiene muchísimo de mí, tanto los personajes como el romance, como el trasfondo justamente de esos personajes o esos conflictos que surgen alrededor de la historia y que, por ejemplo, si pudiésemos hablar de una supuesta historia, o sea, tipo que vos fuiste lectora beta, o sea, podría incluso dar otro ejemplo más, o sea, de algo que pasa en la historia, o sea, que para mí es muy maca y vos también me lo dijiste, o sea, que lo leías y leías y me leías a mí, o sea, tipo como que me escuchabas a mí hablando y ahí es donde me doy cuenta, o sea, de que yo no puedo no estar en las historias de una u otra manera. Y mismo el otro día escribía algo que todavía no salió en el blog, pero me pasa que muchas veces los personajes que yo estoy escribiendo, que yo estoy imaginando, cuando toman el poder y el control de la historia, a veces me enseñan cosas que yo tipo como maca consciente persona real no sabía. Y de la nada escribo algo y me lo quedo leyendo y digo, siento que me estoy hablando a mí misma, siento que estos personajes me están hablando a mí misma y me están dando una enseñanza muy valiosa. Así que Son estoy reales, amiga. son reales, terminan siendo Cuando, muy reales, demasiado, pero también cuando te das cuenta de que no, yo por lo menos no puedo separarme de las historias, entonces, y me siento orgullosa, tipo, de que esas historias, o sea, sean parte de mí también, así como estoy orgullosa de lo que logran esos personajes, y es como que me pongo feliz, o sea, como si justamente fuesen mis amigos, o mismo como si fuese yo misma logrando superar un obstáculo o una batalla que uno tiene. Así que en mis libros estoy en muchos sentidos. Muchos son sentidos. nuestros hijos los libros y también las historias que creamos para ellos crean nuestra realidad. Y yo creo que también escribir es una forma de sanar Total. cosas o de darnos respuestas que tal vez en la vida real nos cuesta enfrentarlos, pero a través de un personaje es un poquitito más fácil o duele un poco menos. Yo creo que funciona así para todos los autores. A mí me cuesta también separarme de ellos, es como que si bien las siento mis hijas, yo camino con ellas. Y a veces, ¿sabes lo que me pasó con la nueva novela? Hablando de esto, que yo, por ejemplo, descubrí miedos míos que se los pasé a Vicky, la protagonista. Miedos que yo, si vos conocés mi historia o mi vida, te das cuenta que no tengo y que vos decís, Camila, vos no podés tener ese miedo, no es real. Y sin embargo, sí, era algo que me aterró, tenía guardado, lo pude traspolar en Vicky. Entonces, nada, es como que yo creo que la escritura es sanadora, pero a lo que iba era si vos, porque viste que hay gente que escribe historias que les gustaría vivir, pero que no vive ni se atreve. Y hay otras personas, como veo que sos vos y como soy yo, que escribe cosas que vivió o pudo haber vivido, o no sé, o ansía vivir, ponele. Entonces ahí va mi pregunta, si hay si por ejemplo en Rina, cuando está con Sebas, si es como Maca o no. Sí, Ahí va. sí, La sí, sí. pongo a Rina porque Rina es la legal. Sí, 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 es la legal, es de la única que podemos hablar por ahora. Tipo, en unos meses quizás podemos volver a hacer este video, que si no es en vivo va a ser grabado porque esto se va a compartir y quizás podemos hablar un poco con menos censura, pero sí, sí, o sea, soy yo, o sea, y es, como se dice, y es parte de cómo me gusta el romance y cómo siento que vivo el romance, así que sí, 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 soy yo. O sea, Reina tiene... Reina sería como una personificación de Maca hecha neurocirujana y de pelo castaño, pero que la hice con ojos verdes como para decir, bueno, con que se parezca un poquitito. Así que sí. Tiene todo de vos, Maca. Sos castaña de ojos verdes vos. Pero Reina Celeste tiene va. pelo negro. Pero Reina tiene pelo negro y ojos verdes. O sea, lo que pasa es Claro, que es verdad, vos sos la castaña. Claro. yo soy la castaña, que en cualquier momento tengo ganas de volver a teñirme de rubio. Pero bueno, eso será para otra historia, para otro momento. Y Otro ahora, story time. otro story time. ¿Tenés una pregunta más? Porque después me gustaría que hablemos de un par de recomendaciones y después viene la pregunta de cierre, porque como cualquier ciclo de entrevistas hecho por mí, desde los inicios de Entre Páginas y Más, va a haber una pregunta de cierre. Así que yo vengo Bien. a esperar, o mejor dicho, iba a decir vengo con mis recomendaciones y no, primero tenés que ir primero con tu pregunta
y después vamos con recomendaciones. Bueno, me gustaría preguntarte, ya que somos lectoras empedernidas de romance y escritoras, ¿cuándo vos crees que es el punto de inflexión perfecto para un romance en la novela? ¿Cuando tienen su primer contacto, cuando se confiesan su amor? ¿Cuándo pensás que es el punto de inflexión perfecto para una pareja en las novelas? Te maté. La cara, te maté. Bueno, en la última tenía que ser la vencida, te maté. Chau, chicos. Me voy. Se termina la charla acá. Ah, Camila, Camila, Camila. Punto de inflexión. Creo, creo que el punto de inflexión es ese momento en el que el personaje se da cuenta de que ya no puede ser lo que era antes de que esa persona llegase. O sea, creo que un punto de inflexión es ese momento en el que vos ves para adelante y ves a la otra persona. O sea, ni siquiera por un tema convivencial. O sea, pero te lo imaginás. Te pasó algo y se lo querés contar. Eh, estás feliz y lo compartís. Estás triste y lo compartís. Creo que ese momento donde ya sienten los personajes en que no hay vuelta atrás, o sea, ya no podés ser la misma persona que eras, y no porque necesariamente hayas cambiado vos tu forma de ser, o quizás superaste algo, algún conflicto de la historia y obviamente no vas a ser el mismo, pero cuando no va a volver a ser la misma persona que eras antes de ese encuentro, antes de esa resonancia, creo que ese es el verdadero punto de inflexión. No hay vuelta atrás. O sea, a partir de ahí, más allá de cómo se haya desarrollado el romance, más allá de ahí me parece que es el verdadero signo de amor, el verdadero, acá hay algo, o sea, que no puede volver el tiempo atrás. Bien, ay, Lo y puteé. compartimos bastante. También me gusta, cuando se dejan llevar. Cuando vos te Cuando dejas vos te llevar por dejas una llevar por emoción una que decís, emoción que decís, ya no ya importa no importa nada, es nada, esto o esto nada, o nada, total, no, total, ya lo no, ya lo tengo. tengo. Ahí Ahí ya ya está. está. Para Para mí mí es es el el quiebre. quiebre. Sí, Pero tenía la intriga de si vos pensabas por el contacto físico, viste el primer beso, la manito, el abrazo, el te siento el olorcito, o si era cuando por ahí se sentaban y le escapaba y le decía el te amo upa, el que ¿qué siente. pasó? No, Claro, pero el tuyo es el sensorial, es como el mío, es cuando sienten que es ahí, que ya está. O sea, sí, no hay más vuelta sí, 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 atrás. y que no hay En vuelta eso atrás. compartimos completamente. Me pasa, por ejemplo, bueno, algo que si bien pienso mucho en libros, también, o sea, pienso mucho en animes, sí, veo muchos animes de romance y hay muchos animes, por ejemplo, que hasta son, entre comillas, la palabra que voy a decir, muy tiernamente pavotes. O sea, tipo, que vos decís, o sea, no sé, sobre todo hay mucho anime juvenil de romance, que vos decís, tipo, qué problema va a haber o qué va a pasar o cosas así. Y hay un momento en el que los personajes pueden saber lo que sienten, pero igual lo siguen dudando hasta que en un momento pasa sin decir te amo, sin un beso, sin un roce, sin nada, pero que ya no se imaginan, o sea, sin esa persona en su vida de alguna manera. Entonces, cuando pasa eso, cuando te das cuenta de que no vas a volver a ser quien eras antes de esa persona, para mí es el verdadero punto de inflexión que encima se puede llevar a cualquier verdadero romance. O sea, donde hay un verdadero, como dijiste vos, un punto de quiebre eh, y que ya no hay marcha atrás. Que también puede ver y venir de la mano con el tema de dejarse fluir. O sea, porque ese momento en el que ya simplemente sos y no hay Cuando se van pensamiento las reprimido. barreras. Exactamente, o sea, también me gusta pensarlo así como un punto de inflexión. Creo que va un poco de la mano. En eso coincidimos entonces, qué bueno, Qué ¿viste? bueno. Eran las Bueno, preguntas disparadoras. sí, qué bueno que pude responderlo. Pasábamos a recomendaciones, ¿no? Sí, porque yo ya veo que se te ocurre alguna otra buena pregunta y me daría miedo. Yo voy a ir con tres recomendaciones. Si querés podemos hacer una y una, pero voy a empezar por el romance más para atrás. Y me pone muy feliz que las tres recomendaciones que voy a dar van a ser de autoras argentinas. Así que es como que eso también me da esa potestad de me gusta cómo nuestra literatura cada vez está creciendo más y está dándose más voz.
el primero, por orden cronológico, me gustó muchísimo, Besos de Cristal, de Anabela Franco. Es la primera vez que la leo a la autora. Pensé el tema del nombre porque sé que ella usa distintos seudónimos según la editorial o los libros. Transcurre exactamente en 1912 en Irlanda, y creo que tiene esto que vos decías de un romance distinto al contemporáneo, porque acá, por ejemplo, ya un roce por demás, o un tema de virtuosidad y un montón de cosas más contextuales de la época, hacían que esta historia fuese como, ni siquiera, por ejemplo, hay algo pasional, ni siquiera, por ejemplo, en la noche de bodas, como para que uno se haga una idea, y eso tipo es como raro, ¿por qué? Y hay todo un contexto detrás de la historia que hace que sean dos personajes que a través de mentira creen que se van a solucionar la vida, y después resulta ser que es la verdad, y el ser sinceros el uno con el otro y el aceptarse, como decíamos, el derribar la barrera, lo que en verdad resulta siendo su amor y su salvación, por así decirlo. Y este libro creo que me lo terminé, no te jodo, en 2 días. O sea, si bien tiene sus paginitas, o sea, la cantidad de post-it que le puse fue impresionante, porque fue un libro que verdaderamente dije, por estas cosas amo el romance histórico, por lo que escribe Camila Giacono y por este libro. ¿Tenés Ay, alguna amiga, así solo más. no sé, de esta época, o alguna otra recomendación que quieras hacer? Yo tengo una recomendación, no estoy tan preparada como vos con el libro en la mano, pero bueno, voy a decir el título y la autora, que es un libro que leí hace muy poco, de hecho, días, que es Enredos a la francesa de Valeria Contarino. Que bueno, en su Instagram es Vale Escritora. La verdad que ella tiene una pluma muy ligera, muy linda, y me atrapó porque la novela es un estilo rom-com, como una chica buscando una oportunidad para cambiar su vida, pum, se topa con el amor. Y no sabe qué es el amor en realidad lo que se topó, porque esto es una historia, la verdad, literalmente, si ella quería hacer la palabra enredo, pero es un amor muy dulce, muy protector. Yo creo que es pasa del strangers al friends, y de friends to lovers. Y me encantó. Me lo comí en 24 horas. Así que es contemporáneo, porque es actual. Pero para mí, que yo soy una romántica empedernida de lo que es histórico, esta novela me atrapó, así que obvio la recomiendo. Bien, después yo tengo, bueno, de contemporáneo lo llevo para el final entonces, porque creo que teníamos una recomendación más o menos parecida. O sea, voy a hacer un intermedio, y otra recomendación es Querido H, de Keila Benerini. Yo siempre tengo que leer su apellido porque siempre se lo digo mal, yo le digo Bonifini o Banifini o Benifini. Y es una historia que, saben que es lo más gracioso, que transcurre toda en una noche, porque un protagonista encuentra una caja con diarios de su mejor amigo con quien vive, todo para descubrir que su mejor amigo lo ama desde ese primer día en el colegio que lo conoció. Chicos, el único que no se daba cuenta en esta historia de que estaba enamorado su mejor amigo de él es este protagonista. O sea, solo quiero aclarar eso. Y es una historia que encima tiene un trasfondo, o sea, dentro de lo que es un Friends to Lovers, que encima parte del contexto pasa en la dictadura militar argentina, y además tiene representación LGBT, y es una historia que realmente les juro que hasta el último momento te va a hacer sufrir, y no voy a decir si el sufrimiento se termina o no, o sea, porque quizás sería pseudo spoiler, pero verdaderamente, si quieren una historia, o sea, que literalmente así como transcurre en una noche, te la terminás en una noche, Querido H. Y ahora vos podés empezar diciendo tu recomendación, porque algo me adelantaste, y yo después hago la mía, porque total vamos a recomendar a la misma autora. Bueno, ya que estamos, lo podemos decir. Jackie, te amamos. Vamos a recomendar a Jackie. Bueno, yo creo que Jackie es la reina del Instalove, lo tengo que decir, porque no he leído Instaloves que me atrapen y me enamoren como lo que escribe ella. Yo lo primero que leí de ella, semanas en Nueva York, que ese es el libro Comiendo, y bueno, dando Musa, ¿no? Musa perdida. Ahí tenías que mostrarlo. Yo te estaba diciendo cuál tenías que mostrarlo. Y nada, la verdad que lo recomiendo porque es un libro...
Ah, entonces fue el internet, perdón. No, la verdad que el de 3 semanas es un libro que yo lo empecé a leer y no conocía la pluma de Jackie y en un momento me vi de estar leyendo el primer capítulo, pasé a leer, no sé, 80, 100 páginas, lo leí en horas, horas. Me pasó casi lo mismo que con Neuronas, horas. Pero no podía despegarme porque necesitaba saber qué había pasado y son horas de lectura, pero minutos que te prende fuego. Te prende fuego, literal, y sentís todo. O sea, tiene una pluma muy ligera que va sintiendo lo que le pasan a los personajes, las dudas, las incertidumbres, las ganas de estar, el cómo se enamoran, cómo se atraen. Nada, la verdad que hermoso. Y bueno, esa novela tiene un giro que te deja descolocado y con ganas de seguir leyendo y de conocer a otros personajes de la novela. Así que nada, obviamente recomiendo La pluma de Jackie y ese libro, 3 semanas. Y Maca, te paso el micrófono para que sigas con esa obra de arte que tenés en tus manos. Es que este libro, chicos, yo me acuerdo, o sea, que en el momento en el que leí 3 semanas en Nueva York, yo lo hice en un libro viajero. Y fui no te digo una de las primeras paradas, pero estuve más o menos en el medio. Entonces yo ya veía comentarios escritos, o sea, tipo en los libros viajeros, porque se pueden intervenir. Y leía tipo cosas de un tal Simón, que era un protagonista, que yo decía, sí, a mí me está picando también el bichito de la curiosidad y no soy la única. O sea, tipo, lo gracioso era eso. Todos como que decíamos, acá hay algo. ¿Qué onda este personaje medio gruñón? ¿Qué es esta cosa? Y te termina dando mucho material para una historia, que es esta historia que, por ejemplo, es más grande que 3 semanas en Nueva York. Si bien yo también me lo Sí. terminé en horas, ponerle que en vez de tardar un día, tardé 2 o 3, o sea, más allá del contexto eh, intrafamiliar y de la vida diaria, o sea, que me lleva tiempo. Pero coincido plenamente con Cami de que es un Instalove, pero que al mismo tiempo se construye, o sea, porque hay algo más, o sea, hay esa cosa que yo digo, esa resonancia, o sea, porque por ejemplo estos dos protagonistas se chocan, se discuten por 10 palabras como mucho, se dan vuelta y los dos se quedan como recalculando, ¿quién mira ese? ¿Quién mira eso? O sea, entonces es súper atrapante y encima te da muchas explicaciones de cosas que justamente pasan en 3 semanas. Si bien los pueden leer de manera aislada, sí les recomiendo empezar por el que recomendó Cami, que es el de 3 semanas en Nueva York, más que todo para que le despierte la curiosidad de conocer a estos otros personajes y después disfruten de Musa Perdida, sobre todo porque tiene mucho salto al pasado y al presente. El presente es lo que pasa en 3 semanas y el pasado te explica el contexto de eso. Además de que es un libro, chicos, que no sé si la cámara logra apreciar lo que es esta edición, o sea, porque es simplemente hermoso. Es hermoso. Es demasiado hermoso, o sea, hasta lo que son las guardas, o sea, son preciosísimos. Entonces, o sea, todo lo que Jackie escribió hasta ahora que he leído me ha encantado, pero este libro terminó siendo como esa realización. ¿Vieron cuando tenés unas expectativas muy altas con una historia y las cumplen y las superan y te dejan con ganas de más? O sea, yo no sé si hay más historias, o sea, de estos personajes, pero si lo hubiese es como, dame, lo que sea, lo compro. Y me encanta. Así que, Ojalá que sí, que saque, pues está bueno. Jackie, te amamos, Jackie, te amamos. Te amamos. Te amamos. Acá las románticas te amamos. Te amamos, Jackie. Y ahora la pregunta final para cierre. Que quizás es una pregunta que vos podés tomarla después también y hacérmela a mí. O sea, pero acá la pregunta sería, ¿qué le dirías a tus personajes sobre el romance? ¿Y qué te dirías a vos misma, por así decirlo, como escritora, pensando tipo en el camino que te llevó a que, si no te hubiera conocido, está hoy en día en tus manos? O sea, es un libro que está en físico, ya llegando a los lectores, que incluso fue bestseller en la Feria del Libro, o sea, no nos olvidemos ese detalle tan importante. Entonces es como, ¿qué podrías decirle a tus personajes y qué le dirías a tu Cami, por así decirlo, comparándola quizás o hablándole, o sea, de que hoy en día ya este libro Si les toca hablar a mis personajes, así te entendí bien, ¿no? Sí, les tengo que hablar a mis personajes sobre el romance. sobre el romance o sobre ellos o sobre su historia o lo que son ellos para vos. Podríamos llevarlo tipo para ese lado, porque creo que también así estos personajes tenés amor. Entonces podrías tipo como, cambiemos la pregunta a qué le dirías a estos personajes, o sea, tipo como vos, su mamá, su creadora, su autora. Yo les agradecería, primero les tengo que agradecer porque, como un poquito spoileé antes,
Vicky sanó cosas de mí que le debo las gracias por eso. Y a Lorenzo también, que es el personaje masculino, eh, creo que también le tengo que agradecer porque es el hombre que considero que cualquier mujer necesitaría conocer para ser feliz y para sanar. Y no es un hombre perfecto, es un hombre que está completamente roto y con una vida bastante dura, pero aún así, cuando ama, lo da todo. Y más cuando tiene una mujer que realmente tiene dolencias, inseguridades y demás, él, lejos de ser un ogro, pasa a ser su soporte, su sostén y su gana de construir. Entonces, yo les agradezco por enseñarme eso y que ese amor no se quede en mi pluma, sino que creo que existe. Y también algo que puedo dejar plasmado es que Lorenzo está basado en mi bisabuelo, en la historia de ellos. Yo no pude contar todo muy fiel porque, bueno, hay cosas familiares que pero sí todo lo que le pasa es lo que le pasó a mi bisabuelo, y mi bisabuelo fue el gran patriarca de la familia que fuimos después, y sé lo gran hombre que fue y todo lo que luchó, y cómo estuvo de la mano de su mujer hasta que se fue de este mundo. Entonces, nada, fueron una gran inspiración para mí y un homenaje para ellos. Yo tuve la suerte de vivir 10 años con mi bisabuelo, entonces, nada, qué más decirte que le tengo un amor entrañable a estos personajes. Y a la Cami, que escribe romance y estas historias, es decirle que no deje de escribir, que apueste por el amor, que el amor existe en mil maneras y que siga creando estas historias dramáticas, raras, que te llevan a terapia, porque los sueños se cumplen y si uno tiene un sueño tiene que escribirlo para que se haga realidad. Eso. Y si sigo voy a llorar. Así que, si me lo permitís, para cerrar, quiero que vos le hables a tus personajes, a los quiero decir que conozco, y a Rina, y a vos, a Maca, ¿qué es lo que te decís a vos misma respecto de todo este camino recorrido y todo esto que amamos del romance? A estos personajes creo que también lo que decís vos, o sea, tipo, el primero sería el gracias, porque si me pongo a pensar desde cuándo me acompañan hasta el momento en el que verdaderamente se realizaron o se materializaron para ser compartidos con los demás, ha pasado mucho tiempo. O sea, Rina en mi cabeza hace muchísimo que está, mismo me descubrí los primeros borradores, o sea, de historias que ni siquiera después terminaron siendo La Llorona, pero siempre estaba Rina Monroe. O sea, Rina Monroe fue un personaje, o sea, que de alguna manera llegó y estuvo hasta que por fin pudo salir, o sea, y convertirse quizás en un verdadero personaje de su propia historia y decirle, o sea, que siempre tiene que escuchar a su corazón, o sea, que siempre lo haga. Y a Sebas decirle, o sea, que gracias justamente por ser esa contención en el momento de duda, de incertidumbre, y ser ese apoyo y ese acompañamiento para cuando uno justamente no sabía ni siquiera cómo sostenerse o cómo hacerlo, o sea, porque yo creo que después ellos se terminan sosteniendo cada uno a sí mismo, pero el acompañamiento del otro te da esa fuerza para hacerlo y ellos me dieron esa fuerza para poder seguir apostando por escribir. O sea, yo siempre voy a decir, o sea, que esta es la primera novela y lo dije en el momento incluso hasta que no tenía escritas otras novelas. Hoy en día siguen sin estar publicadas las otras novelas, o sea, pero ya llevo escritas 5 novelas. Entonces digo, si no hubiese sido por ellos, no hubiesen existido esas otras 5 historias, que veremos en qué momento ven la luz y cómo, pero de alguna manera yo sé que van a llegar a los lectores y eso no hubiese pasado sin ellos. Entonces es como el gracias por haber sido ese sostén y ese acompañamiento a una Maca que ahora lo que yo le diría es como dijiste vos, que siga escribiendo, que siga apostando por sus historias, que siga apostando quizás por esto de que la escritura la sigue salvando y que sepa que el poder de las palabras, así como a mí la escritura me salva y me salvó, que pueda hacerlo con otro lector. Que incluso, o sea, nos pasa a nosotras quizás con ciertos libros, o sea, que nos han salvado y nos han marcado. Yo puedo mencionar libros de otras personas, pero también hoy en día puedo mencionar el mío. Así que creo que eso es lo más importante y es lo que más le diría a esa Maca que por fin dijo, bueno, podría terminar esta historia, bueno, podría enviarla a una convocatoria, bueno, mira si estoy en la feria del libro y que hoy en día tiene una proyección, sueños y cosas que quiere cumplir con todos los libros que escriba. Así que creo que en eso
nos seguimos alentando tanto a nosotras mismas como entre nosotras y eso también es, como se dice, es un extra adicional a este libro, porque creo que gracias a este libro también empecé a conocer a más personas, me empecé a considerar autora, hoy en día es lo que decís vos, o sea, nos conocemos hace un montón, pero nuestra amistad como amistad, o sea, tipo, quizás no lleva tanto tiempo y aún así siento que nos conocemos de toda la vida y eso también es gracias a este librito, a nuestros libritos, a nuestros hijitos. Conexión, otro tipo de amor, pero es conexión también. Exactamente. Y qué mejor forma entonces de cerrar este primer episodio, de volver a charlar con autores, de hablar de entre amigas, colegas y haber empezado, o sea, quizás con el pie izquierdo, pero yo creo que después en algún momento las cosas siempre pasan por algo, así que no me imagino una mejor primera entrevista, primer episodio, primer encuentro así de estos que quiero volver a hacer y retomar que con vos, Cam. Así que nada, mil gracias por sumarte. Gracias a todos los que en su momento se habrán querido conectar al vivo y no pudimos. Veremos a ver qué pasa, pero lo importante es que este video está en sus manos y les agradecemos un montón, o sea, siempre por el apoyo a nuestros libros, a nuestras historias. Ojalá que lo sigan haciendo desde el otro lado como lectores y creo que como Cami podría cerrarlo, pero me voy a robar su frase, o sea, que confíen también en los sueños, o sea, y que los escriban porque los sueños se van a hacer realidad. Y creo que nosotras podríamos confirmarlo porque parte de nuestros sueños se están cumpliendo y se siguen cumpliendo. Así que si no tenés algo más Gracias, Maca. decir, no, gracias a vos. No, agradecerte por este espacio y por siempre pensar en mí. Y nada, para mí es un placer que hoy seamos, además de amigas, colegas. Nada, sabes que soy tu fan, no te olvides nunca de eso. Tu fan número uno. Así que el que me quiera robar el puesto lo espero en la salida, no hay problema. y nada, espero que lado les mando un saludo muy grande a todo el que nos escucha y si en algún momento tiene alguna pregunta saben dónde encontrarnos, en algún momento haremos otro vivo, seguro, porque siempre hay oportunidad para hablar de romance, pero gracias por este espacio, gracias por pensar en mí y un honor ser tu primera entrevista en este espacio. Te adoro, amiga. Nos veremos en otro episodio. Yo también, yo también. Por nuestro lado y con los demás lectores, nos pueden seguir cualquier cosita a mí en @entre páginas y más, tanto en Instagram, YouTube como TikTok o en mi página web y a Cami como Camila Diácono, escritora, tanto en Instagram como en TikTok.